¿Cómo se siente? ¿Cómo están esos ánimos esta mañana? Bien. Le damos gracias a Dios por otro día que nos regala para poder estar acá. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Abra su Biblia, la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Busque el versículo 18, no leer el 18 en adelante. Texto muy conocido, el primero que está ahí, ¿verdad? El 18, pero vamos a leer hasta el 21. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante, y dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, pidiendo que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que tenemos necesidad, Dios mío, de que seas tú guiando nuestras vidas por medio, Señor, de tu Espíritu Santo, ya que tu palabra es la que nos habla, ya que tu palabra, Dios mío, es la que nos da vida. Pero pedimos, Dios, que hable primeramente a mi vida, Señor, y así a cada uno de mis hermanos, para que podamos, Padre eterno de gloria, atesorar esa palabra y poder dar fruto como ella misma lo dice. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Hace como unos 2, 3 domingos estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, ¿se recuerda? Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo, hablamos de que el Espíritu Santo no era una fuerza sobrenatural, sino que era una persona a quien podíamos nosotros contristar, a quien podíamos nosotros, imagínense, ofender, por decir así, y que era una persona de que él es que repartía los dones, repartía los talentos como a él le parecía. Les dije que no era una cuestión de alguien, sino del Espíritu Santo viendo en nosotros el comportamiento, por decir, y así repartía. Les hablaba acerca de la herencia. Les decía si era lo mismo la repartición de una herencia de un hijo que sea obediente con un hijo que sea desobediente. ¿Se recuerda? ¿Será lo mismo? Que el hijo obediente siempre está ahí y le toca porque tiene segura su herencia. Pero si en cambio el que es desobediente, a veces porque está por lástima, este cipote, que sea esta esquinita que medio le queda un ranchito ahí, le vamos a dar para que no diga. Entonces así mora el Espíritu Santo en nuestra vida, dependiendo nuestra actitud, dependiendo nuestra obediencia, así Él reparte también los dones, porque aunque sea uno, como decía, se recuerda cómo nos predicaba
el pastor Manuel, yo sé que todos lo recordamos con gran cariño, decía que todos, nadie los podía tener. Era imposible que los tuvieran todos, pero también era imposible que no tuvieran ninguno. Allí depende de nosotros cómo actuamos, pero ahora yo quiero estar hablando acerca del verdadero poder, de lo que es el Espíritu Santo. El verdadero poder del Espíritu Santo, porque cuando hablamos, hermano, de la llenura del Espíritu Santo, no es como a veces creen de hablar en lenguas o gritar o andar y se está lleno del Espíritu Santo. No se trata de eso. El Espíritu Santo no obra de esa manera. No se mide por eso. Porque a veces en la iglesia, o tal vez usted ya lo ha escuchado mencionar, que hay iglesias que hasta les enseñan a hablar en lenguas para que el que sea lleno del Espíritu Santo. Eso es un error, porque es el Espíritu Santo que reparte. Eso no es aprendido, eso es el Espíritu Santo que lo da. Y a veces la persona mide lo que es la llenura del Espíritu Santo por el griterillo, o mide por la acción, por lo que tiene, porque habla lengua, pero no es así. Si gusta, podemos ver atrás en el capítulo 4, siempre de Efesios, dice la Biblia: y no contristece al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Oiga bien lo que hace el Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos ha perdonado. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. No se trata, como le digo, de todo lo que usted ve o que hace o corra. No se trata, no se mide con eso el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es quien reparte los dones. Bueno, en Corintios capítulo 12 podemos ver nosotros acerca de los dones, los que reparte el Espíritu Santo. Imagina en primer lugar, en 1 Corintios 12:8, dones de revelación. Ahí en los dones que reparte el Espíritu Santo, dones de revelación, que son palabras de, ¿qué dice? De sabiduría. Palabras de sabiduría. Eso es, imagínate si usted, Dios le revela o Dios le habla, pone palabras sabias en usted para alguien, un buen consejo. Un buen consejo para alguien que necesite. Dios le da palabra de sabiduría para poder corregir, para poder usted hablar de ella. Gracias, hermano. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Los dones, dice palabra, que le da palabras de sabiduría, palabras de ciencia. El Espíritu Santo le da palabras de ciencia, es lo que usted aprende, lo que recoge, lo que tiene, palabras de ciencia para poder expresarse. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. También habla palabra de ¿qué? De discernimiento. Oiga bien, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, palabra de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Poder entender los espíritus, lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Porque es bien bonito siempre, bueno, eso del discernimiento es lo mejor que puede haber en la persona por el tiempo que nosotros vivimos. Porque cualquiera usted lo puede engañar o lo puede desviar del camino porque escuchó algo o le gustó allá lo que dijeron, pero no sabe si es de Dios o no es de Dios. Porque a veces lo podemos confundir. A veces los espíritus elevan el ego de la persona. A veces el espíritu del que no es de Dios eleva el ego de la persona cuando no sabemos discernir, y después usted dice, bueno, ese soy yo. Bueno, allá vemos un ejemplo. Vemos un ejemplo allá en el libro de creo que en el libro de los Hechos, capítulo 16, se recuerda cuando Pablo y Silas llegaron a cierto lugar a predicar el Evangelio, y dicen que una muchacha andaba detrás de ellos y decía, estos son hijos de Dios
lo están diciendo quiénes somos. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? ¿Se recuerda lo que hizo el apóstol Pablo? Dice que después el apóstol Pablo regresó y reprendió a la muchacha y le dijo que saliera fuera ese espíritu de adivinación. Porque no era el espíritu de Dios. No era, Pablo sabía. Pablo entendió de que no era espíritu de Dios, sino que era espíritu de adivinación. Bueno, que hasta dice que recaudaba mucho dinero los dueños de la muchacha, los que la tenían. ¿Por qué? Porque ella adivinaba. Pero no era de Dios. Entonces son los dones, imagínate lo que da el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo tiene que conocer, tiene palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, tiene palabra de discernimiento, conoce lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es que yo siempre les he dicho, toda acción que vamos a tomar, toda decisión que nosotros vamos a tomar, debemos consultar a Dios si es de Dios o no es de Dios, porque hay muchas cosas que nosotros las queremos hacer, pero no es la voluntad de Dios. Pero cuando la persona es llena del Espíritu Santo, es fácil caminar en las manos del Señor, porque es el Señor que lo guía. Entonces, cuando hablamos acerca del poder verdadero del Espíritu Santo, también vemos ahí que son los dones del poder. Que dice la Biblia, aquí menciona el apóstol, bueno, aquí el apóstol Pablo en Hechos habla de los 9 dones ahí. Don de poder, que es don de fe, el don de sanidad y don de milagros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida. El Espíritu Santo lo llena de que de esa fe. El Espíritu Santo le da dones que usted se ha fijado que hay personas que cuando van a orar por un enfermo y aquellos enfermos son sanados, ¿quién da eso? El Espíritu Santo. Ese milagro que hace, que lo hace, es el Espíritu Santo en la persona. Yo conozco un hermano, bueno, que andamos predicando, la esposa de una Candita, así que ahí están ellos, cuando oraban por los enfermos se sanaban, él tenía ese don de orar por los enfermos. Y eran sanados, y bueno, a mí me gustaba recordar cuando salíamos a predicar y todo, y qué bonito. Y uno se siente porque él tenía ese don de que de sanidad, y le gustaba orar por los enfermos. Entonces lo que digo acerca de la fe es el don de poder, de sanidad y de milagros. Pero también están los dones vocales, por decirlo, de expresión. Aquí es cuando habla de los dones vocales, de la profecía, diversidad de lenguas, pero también de interpretación. El apóstol Pablo dijo, bueno, si se trata de hablar lengua, quizás yo hablo más que todos ustedes. Pero ¿de qué me sirve, dijo, hablar lengua si nadie me entiende? Si nadie es edificado por eso. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Porque dice, si habla en lengua está bien, pero que haya alguien que interprete lo que está diciendo, el mensaje que Dios le va a decir a la iglesia. Pero ¿de qué sirve? Y habla, bueno, si hablara lenguas y no hubiera amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Yo pudiera dar, porque allá habla acerca del amor, que es lo principal también. ¿Y quién da eso? El Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Yo puedo dar hasta mi cuerpo, dice, que sea mutilado y todo, pero si no hay amor en mi vida, ¿de qué me sirve eso? De nada me sirve. Entonces el Espíritu Santo, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, porque hay personas, yo le digo esto porque hay personas que creen que por no tener profecía, que por no tener, o por no orar, o perdón, por no ver que sanidad, o por no hablar lengua, dicen, yo no tengo, no soy lleno del Espíritu Santo, y no se trata de no tengo el Espíritu Santo. Y busca, dice que habla lengua, pero quiero, no, el Espíritu Santo ya está en nosotros. El Espíritu Santo, la Biblia dice que mora en nosotros. Lo único que el Espíritu Santo dice, bueno, obra como Él quiere. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces habla el apóstol Pablo acerca de estos 9 dones del Espíritu Santo, porque no se trata solo de qué, de que usted diga una persona que usted la ve, se ha fijado usted, se llena del Espíritu Santo. No, no es eso. Porque aquí el texto que hablábamos, dice el texto, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Como dice, que sigue diciendo ser lleno, hablando entre vosotros, ¿qué? Con salmos. Oiga bien, que lleno del Espíritu Santo.
hablando con nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo lo que ha hecho el Señor. Sometiéndose, habla de la obediencia, eso es estar lleno del Espíritu Santo. O sea, andar gozoso siempre, cantarle al Señor, estar agradecido siempre con el Señor, decirle, Señor, gracias por todo lo que haces, que todo lo que hacemos y lo hagamos como para quién, para el Señor. Entonces podríamos ver nosotros que, en primer lugar, por decir, el mal entendido, lo que entendemos mal sobre la llenura del Espíritu Santo no es una opción para unos pocos y para otros sí. A veces así entendemos nosotros acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una opción para que no. Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿A quién le dice? ¿A unos cuantos o le dice a toda la iglesia? ¿O le dice a todos sus hijos? No nos equivoquemos nosotros pensar que la llenura es para unos cuantos. No, todos tenemos esa opción de ser llenos del Espíritu Santo. El Señor quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si todos somos llenos del Espíritu Santo, bueno, servirle al Señor es lo mejor que puede haber y fácil. Porque hay un canto que dice, bueno, que dura es tu palabra, Señor. Eso sí, que duro servirte. No, hermano, si yo siempre he dicho, servir al Señor es lo mejor que puede haber. Cuando logramos entender lo maravilloso que es Dios, pero eso es cuando está la llenura del Espíritu Santo. Para usted es fácil. Ahora, cuando queremos nosotros vivir una vida cristiana, cuando queremos nosotros servir al Señor sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, en nuestra fuerza, en nuestra carnalidad, por decirlo, usted va a sentir difícil. Usted va a sentir que no puede. ¿Por qué? Porque es el Señor que nos lleva. Mire qué bonito cuando la persona es llena. El apóstol Pablo, él siempre dice, antes yo me vestía, así como muchos de nosotros lo hacemos, y agarraba para donde yo quería, donde me daba la gana a mí, donde yo quería ir. Pero sin embargo ahora, dice, yo me alisto y espero a donde el Señor me va a mandar. Esa es la llenura, ya el Espíritu Santo nos guía, ya Él es que nos lleva a nosotros, ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo nos dice. Por eso es que la Biblia dice que el que esté en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, que las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas, dice, nuevas. Entonces es el Señor que dirige. Ahora, como digo, el Espíritu Santo no es una ocasión para unos cuantos, el Espíritu Santo es para todos los hijos de Dios. Y no es recibir más de Dios. No es recibir más de Dios, porque el Espíritu Santo, desde que venimos al Señor, dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo. No es recibir más, sino hasta cuando yo le doy espacio al Espíritu Santo en mi vida. Porque Él ya está en mí. Pero ¿qué? ¿Hasta dónde yo me dejo guiar por Él? ¿Hasta dónde yo me dejo llenar por el Espíritu Santo? Y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él ya mora en cada uno de nosotros. ¿En cuánto mora el Espíritu Santo? ¿O duda usted que el Espíritu Santo mora en su vida? La Biblia dice que desde que creímos somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero lo que depende es la relación que yo tengo con Él. Lo que hace la diferencia es la relación que yo tengo. ¿Se recuerda que el día de la pasada que el Espíritu Santo era una persona? Que es la que moraba, pero depende de la relación que yo tengo con Él. ¿Cómo usted puede conocer a una persona cuando le hablan de lejos? O cuando tiene una amistad y se conoce bien con ella. Porque cuando usted tiene una amistad y usted conoce bien a la persona, por allá le pueden hablar mal de la persona, pero usted lo conoce bien, usted dice, no, eso es mentira lo que está diciendo, porque yo a un lado lo conozco bien. No, que eso no es cierto, porque cuando hay una buena relación, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Cuando hay una buena comunicación
Y a veces lo que sucede es que no nos dejamos guiar por el Señor. No se trata de una emoción momentánea. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no se trata de una emoción momentánea, una euforia o algo que usted no, eso se trata de algo permanente en nuestra vida. Porque cuando el Espíritu Santo bajaba y se iba, eso era en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el Espíritu bajaba, a veces la persona se volvía a ir, pero en el Nuevo Testamento no. Porque ahí cuando el Señor les dijo, yo me voy, pero rogaré al Padre para que envíe a quién, al Espíritu Santo, para que esté ¿cuánto? Una temporada, un año, un mes, una semana. ¿Para qué dice? Para que esté todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo, Él mora en nosotros permanentemente. Él está ahí. No es algo, una emoción que va, no, Él mora en nosotros. Por eso es que la vida del cristiano tiene que ser permanente. Por eso dice que no seamos de doble ánimo. Mantenernos espiritualmente en un estado, como le puedo decir, de conocimiento, de discernimiento, de entender bien lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. No es una euforia, sino equiparnos para su servicio. No confundamos acerca de la morada con la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, sí. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿hasta dónde hemos dejado nosotros que el Espíritu Santo nos llene? ¿Hasta dónde hemos dejado que el Espíritu Santo tome control de mi vida? ¿Hasta dónde hemos dejado que sea Él? Porque la pregunta que nosotros nos pudiéramos hacer es ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? No es cuánto tengo del Espíritu Santo, no. ¿Cuánto el Espíritu Santo ha logrado apoderarse de mí? La pregunta, ¿cuánto yo he cedido al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiene de mí? ¿Cuánto tiene de mi ser? ¿Cuánto tiene de mi cuerpo? ¿Cuánto tiene de mis emociones? ¿Cuánto tiene de mis pensamientos? ¿Cuánto tiene de mi corazón el Espíritu Santo? ¿Cuánto es lo que yo le he dado? Esa es la diferencia que podemos ver nosotros acerca de la obra del Espíritu Santo. Porque a veces, hermanos, imagínense el Espíritu Santo, que es un ser tan maravilloso, pero a veces lo cambiamos por cosas insignificantes. Por ejemplo, le voy a decir algo, no quiero ofender a nadie, pero así lo ha hecho. De repente usted tiene en su mente, bueno, voy a la iglesia, de mañana, pero alguien se le cruza y mira, yo voy para allá, para el lado del parque, ¿por qué no vamos para el parque mejor? Mira, te voy a invitar a comer, y vamos a ir allá hay que relajarse, ¿para qué tanto culto? Entonces ya le desviaron el pensamiento. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaba alegre, que venía a gozarse, que venía a llenarse, que venía, porque venía, pero usted lo cambia por una comida. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? ¿Cómo se siente usted cuando se siente, o como quien dice, traicionado, que se siente o lo ve con indiferencia y me ignoraron? Mire, a veces nosotros somos tan así que dicen, no, ahora ya no voy porque me ignoraron, ni Dios le bendiga, me dije eso. No, y empieza gente ignorado, nadie me habló. Ahora y el Espíritu Santo, ¿por qué lo cambiamos nosotros? Ahí me gusta la expresión de unos hermanos que dicen, si me sacan por esta puerta, me meto por aquella. Qué buena esa actitud. Y si me sacan por esta, me meto por la otra. Y así tiene que ser. Eso es. Entonces, ¿pero por qué? Nosotros hay cositas que lo cambiamos. Imagínense si viene para la iglesia, se le cruza, mira, hay un cumpleaños, ya vamos a ir. Dice, bueno, en la iglesia, allá va a haber comida, mejor me voy para allá por el cumpleaños. Para allá. Entonces, ahí es cuando nosotros cambiamos, pero cuando realmente conocemos, ahí es donde le digo que la pregunta no es qué tanto tengo yo, sino qué tanto tiene el Espíritu Santo de mi vida. ¿Qué tanto? Porque cuando somos llenos del Espíritu, a ustedes les cruza vendaval, les cruza cuando usted tiene decidido y voy para la iglesia y voy para allá, ¿quién no entiende? Nadie, porque viene para acá. Eso es cuando es lleno. Yo estoy hablando acerca de lo que hace el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Porque usted pensaba de que solo la lengua y todo, todos hemos sido sellados y todos tenemos que somos esa morada del Espíritu Santo, pero ¿qué tanto le dejamos al Espíritu Santo que llene nuestra vida? ¿Qué tanto ha logrado Él apoderarse de nosotros? ¿Qué tanto
llenando del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el que nos da como oxígeno. Bueno, los que saben de motor ahí, por decirles, ¿qué pasaría si usted echa a andar un motor sin aceite? ¿Cree que le va a durar? Que les aseguro que donde acuerdan quebró todo lo que hay, quebró todos los baleros, quebró todo, porque quien lo hace caminar es el aceite. Quien le da la vida al motor es el aceite. Y eso es lo que lubrica y lo que es el complemento. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si nosotros dejamos de llenarnos, se lo pongo más fácil. Hay que el camioncito, a cada rato le echamos combustible porque se le termina el combustible. Le echamos combustible, que mire que además de checo le pasa. Le echemos y dejamos de echarle, ahí va a quedar a medio camino usted varado. ¿Por qué? Porque el combustible lo hace caminar. Entonces el Espíritu Santo igual tenemos que irlo llenando día con día para poder caminar, para poder llegar a donde nosotros vamos. Tenemos que irlo llenando día con día del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, sí, pero la llenura sí es algo diferente. Ya la llenura del Espíritu Santo depende de cada uno de nosotros. Ya la llenura del Espíritu Santo depende de la relación que yo tengo con Dios. Ya la llenura del Espíritu Santo depende de cuánto yo le he cedido a Dios. Cuánto le he cedido al Espíritu Santo de mí. Él me va llenando. Y así como les digo, es fácil caminar. ¿Cómo es más fácil? Si un carro tiene combustible o que no tengo, lo lleven empujado. Más si lo lleva cuesta arriba empujado. ¿Cómo creen que es más fácil? Que camine solo que lo lleve empujado. Entonces cuando usted siente que es duro en el Evangelio y que no puede, diga, a mí me llevan empujado y cuesta arriba quizás. He quedado vacío, digo, voy a ver cómo me lleno, porque cuando es así es que cuesta. Pero cuando hay combustible, somos llenos. Y usted se acuesta arriba, lo que sea. Hoy me dice que venga vendavales, venga lo que venga, usted sigue recto delante de Dios cuando es lleno del Espíritu Santo. O sea, si usted siente que le cuesta, si usted siente que no puede, diga, quizás me llevan cuesta arriba empujado, digo, usted voy a ver si me lleno yo para a ver si ayudo a otro yo mejor. Entonces tengo que ser lleno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Se fija que el Espíritu Santo no es hablar lengua, no es correr, no es. El Espíritu Santo nos da la fuerza a nosotros para poder seguir adelante. El Espíritu Santo nos llena para tener energía espiritualmente. El Espíritu Santo nos llena ¿para qué? Para que haya gozo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos llena para que le sirvamos al Señor. Número 2, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Es un estado de control absoluto de nuestra vida. Estar lleno del Espíritu Santo es un control absoluto de nuestra vida. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué pasa cuando el vino se apodera de la persona? Ese se deja llevar, ese después no se acuerda de nada que fue lo que pasó. Pero después cuando viene, yo ya les he contado de que un señor que tomaba y todo, y bueno, a ver qué pasó ahí, y de repente llega a su casa y ve que viene saliendo un muchacho de la casa y ahí lo mata, diciendo que es que la mujer estaba con ese muchacho, y mata, bueno, se lo llevan preso y fue a volver el sí como el hijo pródigo allá donde estaban las Bartolinas, y ya cuando estaba allá se dio cuenta que había matado a su propio hijo. Eso es lo que hace, por eso que dicen, lo cual hay disolución, hay tristeza y amargura. Entonces eso es cuando el vino tomó control de él. Miren lo que hizo. Entonces ya después de que el hombre lloraba ahí de lo que había pasado, pero ¿será que había vuelto atrás? Ya no podía hacer nada. Por eso es que el apóstol dice, en vez de eso, déjense guiar mejor por el Espíritu Santo, que Él los va a guiar a qué? A toda verdad y a toda justicia. Dejarnos por completo. Así como el vino, dice, así el Espíritu Santo en nosotros, cuando somos llenos, es el Espíritu Santo que guía nuestra vida. Entonces el lleno del Espíritu Santo es darle el control absoluto al Espíritu Santo de nuestra vida. Por eso es que dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Eso es el lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo es que tome el control de nuestra vida, es ceder el timón a Él. Es bonito ceder el... Mire, ahí cuando si usted sigue leyendo, allá habla acerca del Espíritu Santo, habla de la familia,
habla el comportamiento de las esposas, habla el comportamiento de los esposos, habla el comportamiento de los hijos, habla todo. Cuando el Espíritu Santo toma control, no, si todo es diferente en la vida. Pero como sabemos también que hay un enemigo que está atravesando todo, y es el que trata la manera de destruirlo. Entonces, así como el vino toma control, así que dejemos al Espíritu Santo que obre en nuestra vida, que sea Él que more la vida de cada uno de nosotros, que sea Él que guíe mis pensamientos, que sea el Espíritu Santo que guíe mis pensamientos, que sea el Espíritu Santo que guíe mi corazón, que sea el Espíritu Santo que guíe mi vida. Entonces es fácil caminar en el Evangelio. Cuando dejamos que alguien lo lleve, es fácil caminar. Porque ese que lo lleva el Espíritu Santo conoce el camino, Él conoce todas las circunstancias, Él sabe cómo lo va a llevar a usted. Es que siempre, como les digo, que me gusta poner ejemplos en las familias. Y me gusta hablar acerca, que entendamos acerca de los hijos. ¿Cuántos quieren algo malo para sus hijos? ¿Cuántos quieren guiarlo a su hijo a un precipicio? Nadie. Todos los padres quieren lo mejor para los hijos, ¿no es cierto? Y usted trata y usted le dice, mira, no hagas esto. Tú no seas desobediente. Sé obediente con esto. ¿Por qué? Porque usted lo quiere guiar por un buen camino. Pero ¿qué siente su corazón cuando ese muchacho es desobediente? ¿Qué siente en su corazón? A veces en la adolescencia hay un estado que dice que nadie los entiende y todos los de afuera son sus amigos y los de casa son sus enemigos. ¿Se ha fijado usted? A veces eso sucede en la vida del cristiano también. Pero ¿qué siente usted como madre? ¿Qué siente usted como padre cuando ese hijo rechaza su consejo? Cuando ese hijo rechaza lo que usted le quiere enseñar. Cuando ese hijo es desobediente y hace lo contrario de lo que usted le dice. ¿Será que va a fracasar? ¿Cree que va a fracasar ese hijo? Va a fracasar. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice? Bueno, dice, para que te vaya bien en la vida. O sea, de larga vida. Y ese es el primer mandamiento, dice, con promesa que hay. Entonces el Espíritu Santo Él promete que si nos dejamos guiar por Él, la vida es fácil, hermano. Es fácil servirle al Señor. Así como usted siente su corazón con ese muchacho desobediente, esa muchacha desobediente, así como usted se siente que aunque le hable no le entiende, que aunque le diga de lo contrario, que aunque le repita y haga un camino equivocado, así se siente el Señor, así se siente el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Ahí es cuando se constrita, o sea, se pone triste. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Eso es lo que hace, esa es la llenura del Espíritu Santo. Él nos guía y Él toma el timón de nuestra vida, dejarnos guiar por Él. Obediencia absoluta al Espíritu Santo. La llenura es obediencia al Señor, obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque lo guía por su palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía. Yo les hablé acerca de eso. Le hablé acerca de lo que era que el Padre, la creación de todo. Jesucristo vino a morir por nosotros, pero el Espíritu Santo ha venido a quedarse con la iglesia para guiarnos. Es el Espíritu Santo que va guiando a la iglesia. Entonces, cuando hay obediencia al Espíritu Santo, la vida es diferente. Ese es el poder o la llenura verdadera del Espíritu Santo. También va adelante, siempre de nosotros, cuidando nuestro caminar, llenándonos de pureza, porque el Espíritu Santo también nos guarda, nos cuida de ¿qué? De no pecar. El Espíritu Santo que nos va guiando. Entonces es imposible que el Espíritu Santo guíe nuestra vida si estamos en pecado. Es imposible que el Espíritu Santo nos guíe o logramos nosotros discernir o entender cuando vivimos bajo el efecto del pecado. Porque la palabra del Señor dice que sin fe, bueno, es imposible agradar a Dios. Igual el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros estar limpios, nos guía toda pureza también y apartarnos de todo pecado. Porque a veces pensamos que por lo que hacemos podemos ser llenos. O voy a hacer esto, voy a hacer
hacer lo otro. Bueno, ya se recuerdan cuando Saúl, el Señor le da una misión. Le dice: mira, vas a ir a acabar con todo este pueblo, vas a ir a acabar con todas las amalecitas, vas a matar, porque se siente fuerte la palabra de animales para arriba, niña, no dejas nada. Vas a ir a hacer esto, es la misión que te mando, vas a ir a hacer eso. Y Saúl, él se fue. ¿Y será que hizo como Dios lo mandó? Él mató una parte, pero cuando vio aquellos ganados que estaban gordos, cuando vio aquello, le perdonó la vida a los animales que estaban gordos y la vida al rey. Entonces lo trajo, y cuando llega Samuel y le dice: sí, no, así como Dios me dijo, así yo hice. Y ahí escucha, pero ese valido no, le dice que eso lo trajeron es para darle holocausto por lo que hicimos al Señor, es para darle ofrenda al Señor. Y ahí es donde le dice: mire, y ahí es donde le cortó el reinado. Por eso que has hecho, bueno, ahí ya viene la sentencia. Aquí, si hubieras obedecido, le dijo: bueno, tu reinado hubiera sido afirmado para tus hijos y todo, pero hasta aquí por tu desobediencia. Y él puso de pretexto, no, para darle sacrificio, y le dice: ¿acaso el Señor se agrada más de los sacrificios que de la obediencia? ¿De cree que Dios se agrada más de la obediencia o sacrificios? Que a veces nosotros pensamos que por lo que vamos a hacer agradar, no, Dios quiere que obedezcamos su palabra, que obedezcamos. Entonces el Espíritu Santo habla de obediencia, porque a veces queremos servir a nuestra propia manera, pero no es así. Ahora, el propósito de la llenura del Espíritu Santo es dar poder para testificar. Oiga, el propósito de la llenura del Espíritu Santo es dar poder para testificar de las grandezas de Dios. Porque allá en Hechos 1:8, un texto muy conocido, ¿se recuerda cómo dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para que me sean testigos. ¿Para qué? Para que prediquen. ¿Para qué? Para que anuncien mi palabra. Y eso nosotros lo vemos en Pedro. Lo vemos nosotros en Pedro ahí. Entonces imagínense, cuando Pedro anduvo con el Señor, él tenía conocimiento, él había andado con el mejor maestro, él había sido enseñado por el Señor. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor lo mataron, él salió huyendo también. Y él de lejos lo iba siguiendo porque tenía miedo. Pero cuando ya fue lleno del Espíritu Santo, lo que faltaba todo en Pedro cambió. Ya él no le tenía miedo a nada, él predicaba el Evangelio. Él le hablaba a todo, a grande, pequeño, él hablaba y las personas se convertían. Ya no tenía miedo de lo que le pasara a él. Ya no tenía miedo de hablar, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona, porque nos da ese poder para que hablemos de las maravillas de Dios. Imagínense a veces, porque diga usted: si es que yo no sé qué voy a decir. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. ¿A cuánto Dios ha hecho milagros? ¿O hay alguien que Dios no le ha hecho un milagro? ¿O a todos le ha hecho un milagro el Señor? Con estar acá es un milagro del Señor. Con la vida, haber amanecido este día es un milagro de Dios. Tener salud es un milagro de Dios. ¿O no lo ve usted así? Porque cuando es lleno del Espíritu Santo, usted le da gracias a Dios todos los días y dice: gracias, Señor, por otro día que me permites. Porque a veces no podemos nosotros asimilar. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Eso es igual que el muchacho en casa lo tiene todo, él no sabe lo que hay, la necesidad que hay afuera. Porque lo tiene todo, y lo mismo pasa con nosotros. Pero cuando hay ausencia de salud, ahí vemos nosotros qué débil somos nosotros. Fíjense que me contaba un hermano, dice que él por eso vino al Evangelio y de ver el testimonio de su hermano, bueno, hermano en carne, y que, bueno, lo tenía una enfermedad que tenía, pero estaba más gozoso, estaba más alegre que estaba enfermo que él que estaba alentado. Él sentía que le faltaba, dice, de todo, y aquel hombre lo veía como, ¿sabe? Entonces dice que un día le dijo: mira, en silla de ruedas ya para morir, sacame afuera, quiero ver a que sea el sol. Y cuando él lo saca, dice que queda viendo el sol. Mira, no hay nada más lindo que
suficiente ya lo que veo de aquí, y empieza a ver el sol. Mira, contempla la creación de Dios, y empieza que el hombre dice, y él sintió un escalofrío, que él no veía nada. O sea que nosotros lo que vemos, todo eso es milagro del Señor. Que podamos contemplar ese milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, pero nosotros a veces no lo vemos así. Pero el Espíritu Santo, cuando hay llenura del Espíritu Santo, los hace ser agradecidos por lo que tenemos. Los hace ser agradecidos por lo que somos, por lo que el Señor nos ha dado, por cada día, cada segundo. Hermanos, yo siempre les he dicho, la salud es invaluable. La salud no tiene precio. Hay personas que han tenido millones de enfermedades y dan todo lo que tienen por estar la salud, por tener la salud que tenemos nosotros. Pero nosotros que la tenemos no la valoramos. No la valoramos, estamos bien valorados por aquel que está postrado, aquel que le han dicho, mira, tienes ya un cáncer terminal, mira que te quedan tantos días ya de vida, mire, se está deseando lo que nosotros tenemos. Y nosotros lo tenemos y no le damos gracias a Dios. Y no somos agradecidos con el Señor. Entonces, el propósito, Dios nos da ese poder para poder testificar, para poder hablar de sus maravillas. Nos capacita para lo imposible. El Espíritu Santo nos capacita para lo imposible en nosotros. Usted ha visto en la Biblia o cosas que pasan y usted queda, bueno, pero es que ser imposible. Pero como el Espíritu Santo está en nosotros, imagínense la juventud, por hablar de los jóvenes. Hasta ahora uno dice, pero qué barbaridad. José se le corrió a esa mujer, y una mujer preciosa y todo, y que estaba, se le corrió. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todo eso. Si hablamos, perdón, de Daniel entre medio, ahí donde estaban los leones y todo, es algo que nosotros no lo podemos entender. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo cuidándolo. Para poder entender lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Cuando estaban aquellos 3 jóvenes en el horno, que estaban ahí, que los echaron para que se quemaran, porque no querían adorar aquella estatua, pero ya no eran 3, ¿quién más estaba ahí? El Espíritu Santo con ellos. Los estaba cuidando. Nosotros no podemos entender, pero el Espíritu Santo, la llenura, nos capacita para poder entender lo imposible para el hombre. Para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia. Entonces ahí vemos nosotros cómo Job pudo resistir. Cómo Job pudo resistir todo eso. Imagínense, perdió su familia, perdió su salud, perdió todo, y aún así adoraba al Señor. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Porque nosotros no lo podemos asimilar así nomás. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Para eso es que somos llenos del Espíritu Santo. No pensemos que es para la lengua, que esto, que lo otro. No. El Espíritu Santo es para que vivamos una vida recta delante de Dios y tengamos comunión con el Señor. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo experimentar la llenura del Espíritu Santo? Reconocer nuestras debilidades. ¿Cómo podemos experimentar reconocer nuestras debilidades? Decirle, Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, yo sin ti no puedo dar ni un paso. Toma el control de mi vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos experimentar esa llenura del Espíritu Santo, tenemos que admitir que sin el Señor no somos nada en esta vida. Tenemos que admitir que sin el Señor nosotros no podemos avanzar. Cederle todo el control. Experimentar de que sea Dios que nos lleve. Y usted después se da cuenta aún en los problemas. Y usted dice, bueno, ¿y yo cómo salí de esto? Es que no fue usted, fue el Espíritu Santo que lo sacó de ahí. Una enfermedad posiblemente no sabía, fue el Espíritu Santo que lo levantó. Y así es como el Espíritu Santo va experimentando. Y así experimenta en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ser llenos? Cuando confesamos delante de Dios. Cuando estamos mal delante de Él. Cuando hay pecado delante. Cuando hay pecado oculto. Porque la Biblia dice que habla acerca del pecado oculto. Dice que se no va a prosperar. Dice, pero aquel que viene y lo confiesa delante de Dios, que alcanza misericordia de Dios. Dios no es que no sepa. A veces nosotros nos hacemos como que no sabemos nosotros y queremos caminar, y a veces un pecado oculto, difícilmente el Espíritu Santo se va a obrar en nuestra vida o se va a manifestar. ¿Por qué? Porque ahí lo tenemos aprisionado
Porque el pecado es el que ha sobresalido. Y la Biblia dice que ese no va a prosperar. Pero el que lo confiesa alcanza misericordia de Dios. Por eso, si queremos experimentar ese poder del Espíritu Santo, debemos de vivir delante de Dios, reconocer las faltas, reconocer pecado y decirle: Señor, aquí estoy, limpia mi vida. A mí me gusta ya cuando aquella persona habla David, que dice: límpiame toda aún de aquellas cosas o de aquellos pecados que yo no me doy ni cuenta. ¿Será que nosotros pecamos a veces no nos damos cuenta? Va que sí. Pecamos con ver, pecamos con oír, pecamos con hablar. Posiblemente habló algo, ofendió a alguien, aquel anda enojado con usted ni cuenta se da, ¿verdad? Habló y allá anda enojado, le dicen que es aquí, usted ni cuenta y lo hizo sí. Pero a veces, bueno, le dice al salmista: límpiame con hisopo. Imagínense cómo así hemos de nosotros pedir delante de Dios, pedir que sea Él que limpie nuestra vida. Queremos experimentar el poder de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que vivir en armonía con el Señor. Tenemos que pedirle al Señor que sea Él que tome el control. Tenemos que ser que el Espíritu Santo sea que guíe nuestra vida, pero ser obedientes a su palabra, ser obedientes a lo que se despíamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Señor que queremos ser llenos de su Espíritu. Vamos a pedirle, pero pídale a Dios, como dice la Biblia, creyendo. ¿O será que ya estamos bien como estamos? ¿O a alguien le falta llenura del Espíritu Santo? A mí me falta llenura del Espíritu Santo, no sé si a usted. Yo quiero ser lleno cada día del Espíritu Santo, porque yo quiero dejarme guiar por el